Esto no es solo un libro olvidado, es el manual que los sistemas de poder no querían que encontraras. El Kybalion no promete milagros, te muestra cómo funciona la realidad en su nivel más profundo. Lo que estás a punto de escuchar no es filosofía, es un mapa para despertar tu verdadera naturaleza. Porque si todo es mente, entonces tu vida no te sucede, la estás creando, instante a instante. Y una vez que lo entiendes, ya no hay forma de volver a dormir. Desde que somos pequeños, nos enseñan a confiar en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que se puede medir y pesar. Nos dicen que el mundo es una estructura sólida, inamovible, gobernada por leyes externas y por una lógica que no admite cuestionamientos profundos. Nos inculcan la idea de que la realidad es lo que está afuera de nosotros, algo separado, ajeno, inerte. Crecemos repitiendo esas verdades heredadas sin detenernos a examinar si lo que llamamos real no es, en el fondo, una ilusión construida. Pero llega un momento, casi siempre en silencio, en medio de alguna noche interior, en que sentimos que algo no encaja, que hay una fisura en lo que siempre creímos, y que detrás del ruido cotidiano se esconde un lenguaje más antiguo, más auténtico, más nuestro. Ese momento, que puede parecer confuso o doloroso, es en verdad el inicio del despertar, el primer paso de un viaje que no busca respuestas externas, sino el retorno a una verdad olvidada, la de que todo lo que existe nace primero en la mente. El Kybalion se presenta ante ese buscador silencioso como una llave antigua, una guía que no busca ser impositiva ni doctrinal, sino reveladora. No se trata de un libro religioso, ni de un tratado académico, ni de un texto diseñado para convencer desde el intelecto. Es, ante todo, un manual para quien intuye que la existencia no puede reducirse a la rutina mecánica del sistema, a los ciclos impuestos por una sociedad que ha olvidado lo esencial. Es para quien ha sentido que hay algo más allá del velo, algo que no se puede enseñar en las aulas, pero que puede recordarse desde el alma. En sus páginas, el Kybalion propone 7 principios que no solo explican el funcionamiento del universo, sino que permiten reinterpretar nuestra propia experiencia de vida desde una lente espiritual, profunda y coherente. Y todo comienza con el primero y más fundamental de todos, el principio del mentalismo. El mentalismo afirma que el todo es mente. No se trata de una metáfora ni de una interpretación poética, sino de una afirmación literal y radical. Todo lo que existe, todo lo que percibimos, todo lo que creemos que está separado o externo a nosotros, tiene su origen en la conciencia. Esta verdad, aunque parece sencilla, transforma por completo la manera en que entendemos el mundo. No estamos dentro de un universo material que contiene vida como un accidente aislado. Estamos inmersos en una conciencia infinita y cada uno de nosotros es una expresión de esa mente universal. La realidad no se nos impone desde fuera, sino que se despliega desde dentro, como una proyección del campo mental en el que existimos y del que formamos parte. No hay separación real entre el observador y lo observado, porque todo ocurre dentro de una única matriz consciente. Este principio disuelve la idea de que la conciencia surge del cerebro como si fuera un producto químico de su actividad eléctrica. En cambio, propone que el cerebro es solo un instrumento, un receptor, una antena a través de la cual la conciencia universal se experimenta a sí misma de forma individualizada. Somos, por tanto, una gota en el océano, pero no una gota separada, sino un fragmento que contiene la totalidad. Y si esto es así, entonces nuestros pensamientos no son meras ideas flotantes o ruido mental irrelevante, sino los ladrillos con los que se edifica la realidad.
La mente, entonces, no es solo un lugar donde ocurren cosas, sino el origen de todo lo que se manifiesta. Lo que creemos, sentimos y pensamos da forma a nuestra percepción, y esa percepción determina cómo experimentamos el mundo. Es decir, lo que vemos no es el mundo tal como es, sino el mundo filtrado por nuestro estado interno. La realidad, lejos de ser un destino inalterable, es una construcción energética basada en la conciencia que proyectamos. De ahí que muchas personas vivan sintiéndose desalineadas, atrapadas, como si nadaran contracorriente en un río invisible. No es la vida moderna en sí misma la que causa este malestar, sino el hecho de que intentamos vivirla sin conocer sus leyes. Es como tratar de jugar un juego complejo sin haber leído jamás las reglas. La confusión, la frustración y la impotencia se vuelven inevitables. El mentalismo nos devuelve el poder que nos fue negado desde el nacimiento, porque cuando entiendes que todo es mente, dejas de intentar arreglar tu vida cambiando solo las circunstancias externas. Descubres que esas circunstancias son solo efectos, no causas, que lo visible es solo el reflejo de lo invisible, que el mundo, lejos de sucederte, sucede a través de ti. Esta comprensión nos invita a abandonar la postura reactiva, esa que nos hace responder mecánicamente a los eventos y nos guía hacia una actitud creativa y consciente. No se trata de negar lo que sentimos o ignorar los desafíos de la vida, sino de entender desde qué nivel los estamos creando. Si lo que nos rodea es un espejo, entonces lo que necesitamos transformar no está afuera sino adentro. La conciencia se convierte entonces en el verdadero campo de batalla y también en el espacio sagrado donde todo comienza. Si vibramos en miedo, atraeremos situaciones que confirmen ese miedo. Si alimentamos pensamientos de escasez, la vida parecerá negarnos aquello que deseamos. Pero si comprendemos que somos parte del todo, si recordamos que la mente universal no está fuera de nosotros, sino latiendo en nuestro interior, entonces dejamos de buscar poder en lo externo y comenzamos a despertar el verdadero poder, el de rediseñar nuestra realidad desde la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Pero si este conocimiento es tan revelador, ¿por qué no es enseñado desde niños? ¿Por qué no se habla de esto en la escuela, en los medios, en los discursos científicos o terapéuticos? La respuesta es incómoda pero evidente, porque una mente consciente no puede ser manipulada. Una persona que comprende el principio del mentalismo ya no puede ser conducida por el miedo, ni por el deseo artificial, ni por los guiones sociales diseñados para mantenerla dócil. Y ese tipo de ser humano es inmanejable para los sistemas que se alimentan de la obediencia. La soberanía espiritual es incompatible con las estructuras de poder basadas en la ignorancia. Por eso, el Kybalion ha sido ocultado a plena vista, no porque sea peligroso en el sentido tradicional, sino porque su verdad empodera, porque quien lo comprende comienza a vivir en otro nivel de realidad, en uno donde la mente ya no es una víctima, sino el instrumento divino con el que se moldea el mundo. Este primer principio es la raíz de todos los demás. Sin él, los otros no tienen base sólida, pero una vez que lo integras, comienzas a ver el mapa completo, a notar los hilos invisibles que conectan todo, a entender que no eres un espectador pasivo en la obra del universo, sino el guionista, el actor y el escenario al mismo tiempo. Cuando el buscador despierta a esta verdad, ya no puede regresar a la vieja forma de ver el mundo. La ilusión comienza a deshacerse no porque algo externo cambie, sino porque el interior se ha iluminado. Y desde esa claridad, desde ese recordar, comienza el verdadero viaje espiritual, no hacia un cielo lejano ni hacia una promesa futura, sino hacia el centro de uno mismo, donde la mente ya no es el enemigo, sino el puente hacia el todo.
Cuando uno comienza a despertar a la comprensión de que la realidad no es una entidad externa que nos gobierna, sino un reflejo de nuestra conciencia, surge de inmediato una necesidad profunda, la de comprender cómo se estructura verdaderamente ese universo que hasta entonces nos parecía inabarcable. Y es aquí donde el Kybalion nos lleva al segundo gran principio hermético, aquel que revela que el mundo no está formado por fragmentos desconectados, sino por una totalidad coherente que se expresa en múltiples niveles de realidad. Ese principio es la correspondencia y su enunciado más conocido, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, no es una frase poética, sino una verdad funcional, una clave vibratoria que atraviesa toda manifestación. Todo lo que existe en el universo sigue un patrón que se repite de manera fractal, desde la danza de las galaxias hasta el ritmo interno de tus pensamientos más íntimos. Lo que experimentas en tu vida cotidiana no es una casualidad ni un conjunto de eventos desconectados, sino la manifestación externa de una organización interna. No hay un allá afuera que funcione separado del aquí adentro. Lo que llevas dentro, consciente o inconscientemente, encuentra la forma de proyectarse y reflejarse en tu entorno. De esta forma, tus relaciones, tu cuerpo, tus emociones, tus logros y tus fracasos son espejos que te muestran aspectos de ti mismo, no para juzgarte, sino para ayudarte a reconocer el nivel de alineación o desconexión que estás sosteniendo en tu campo interno. La correspondencia, entonces, no es una teoría, es una ley universal. Si comprendes esta ley, dejas de mirar la vida como una sucesión de problemas que vienen de afuera y comienzas a interpretarla como un mapa simbólico, lleno de señales que hablan en el lenguaje de lo invisible. Preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, ya no te lleva a ninguna parte, pero preguntarte, ¿qué me está mostrando esto de mí?, abre una puerta que te conduce directo a tu verdad. Las frustraciones, los obstáculos, los conflictos, dejan de ser castigos y se convierten en mensajes. Y cuando comprendes el mensaje, ya no necesitas seguir repitiendo el patrón. La vida no está en tu contra, está hablándote constantemente en el lenguaje de la correspondencia, esperando que prestes atención. Y si el segundo principio nos revela que todo es reflejo, el tercero nos lleva aún más hondo. Nos dice que todo vibra, que nada está realmente inmóvil. Este principio, el de la vibración, nos recuerda que todo en el universo, incluso lo que parece sólido, está en constante movimiento. La materia no es otra cosa que energía ralentizada, energía que ha adoptado una frecuencia específica. Y así como una nota musical puede cambiar con solo alterar una vibración, tu experiencia de realidad también cambia en la medida en que cambia tu frecuencia interna. Esto significa que no hay cambio verdadero en tu vida que no venga precedido de un cambio energético. Nos enseñaron que para lograr resultados debemos hacer cosas, que la acción es la clave de la transformación. Pero lo que no nos dijeron es que la acción sin vibración coherente genera desgaste, confusión y ciclos repetitivos. Puedes correr, esforzarte, disciplinarte, pero si vibras en miedo, en carencia, en desvalorización, lo que atraerás será coherente con esa frecuencia, no con tu deseo consciente. Porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu señal. Es un campo sensible que responde con precisión a lo que eres, no a lo que finges ser. Por eso, muchas personas se esfuerzan intensamente sin lograr cambios reales, porque su frecuencia no ha cambiado y, por tanto, su campo sigue proyectando las mismas circunstancias una y otra vez. La vibración no es un concepto abstracto, es una firma energética que emites con cada pensamiento, cada emoción, cada palabra y cada silencio. Si vibras en culpa, atraerás situaciones que confirmen esa culpa.
Si sostienes una frecuencia de merecimiento profundo, comenzarás a experimentar escenarios donde ese merecimiento se manifiesta, no porque te lo hayas ganado, sino porque es la única vibración que el universo reconoce como verdadera. Las afirmaciones, las visualizaciones, las prácticas espirituales pueden funcionar o no, y la diferencia está en la vibración subyacente. Puedes decir 1000 veces, soy abundante, pero si internamente vibras en escasez, esa contradicción energética será lo que se manifieste. La frecuencia que sostienes es el resultado de tu estado interno habitual. No se trata de momentos aislados de inspiración, sino de tu coherencia energética. Por eso es tan importante observarte sin juicio, sentir lo que evitas, permitirte habitar tu cuerpo y tu emoción sin negación. Porque solo desde la presencia honesta puedes elevar tu vibración de forma estable. El miedo no se vence repitiendo frases de coraje, sino mirándolo de frente, sintiéndolo y eligiendo actuar desde un lugar más profundo que ese miedo. La energía se transmuta con conciencia, no con represión. Y es precisamente esa vibración, esa frecuencia individual, la que determina a qué patrones universales estás conectado. La ley de correspondencia y la ley de vibración trabajan juntas. Si tu vibración es alta, tus reflejos serán armónicos, expansivos, conscientes. Si tu vibración es densa o fragmentada, lo que experimentarás será caos, repetición, resistencia. Pero el problema no es el reflejo, sino el emisor. Y tú eres el emisor. Tú sostienes la frecuencia que determina tu realidad. El cambio exterior llega cuando el campo interno se transforma, no antes. Este conocimiento ha sido distorsionado o trivializado en muchos espacios, especialmente por la industria del desarrollo personal y la espiritualidad superficial. Nos vendieron la idea de que elevar la vibración es solo pensar positivo, repetir mantras o visualizar resultados. Pero eso solo genera más disociación si no hay una base energética real. Elevar la vibración es un acto de honestidad radical con uno mismo, es un proceso de reencuentro con la verdad interna, incluso cuando esa verdad es incómoda. Es abrir el cuerpo emocional, sentir el dolor que hemos evitado y permitir que se disuelva en la presencia. No es negación, es transmutación. Y aquí aparece otro elemento clave. El entorno en el que vives no es neutral. Constantemente está tratando de secuestrar tu frecuencia. Desde los medios de comunicación que promueven miedo, hasta las redes sociales que fomentan la comparación, la narrativa externa está diseñada para mantenerte en una frecuencia baja, porque una vibración densa es fácil de controlar. Por eso, el trabajo de sostener una vibración elevada no es solo personal, es también un acto de resistencia espiritual. Es negarse a ser manipulado por un sistema que prospera con tu desconexión. Cuando comienzas a comprender el poder de tu frecuencia, te vuelves menos reactivo, más consciente, más magnético, no por lo que obtienes, sino por lo que encarnas. Tu energía empieza a atraer situaciones que resuenan contigo, no porque lo busques, sino porque ya no puedes atraer lo que no está en tu misma vibración. Y en ese momento, el cambio deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que simplemente ocurre. No porque estés forzando la realidad, sino porque te has alineado con una verdad más alta. La estructura oculta del universo, entonces, no es caótica ni arbitraria. Es un entramado de resonancias, un campo de frecuencias que responde a la coherencia interna de cada ser. Cuando comprendes esto, dejas de ver la vida como una lucha constante y comienzas a fluir con el diseño invisible que sostiene toda existencia.
Te das cuenta de que no estás separado, que tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos son expresiones de una inteligencia mayor que se comunica contigo a través de patrones, reflejos y vibraciones. Y cuando esa comunicación se vuelve consciente, todo cambia. Porque entonces ya no necesitas que el mundo se acomode a tus expectativas. Comienzas a ajustarte tú a la verdad vibratoria del universo. Y desde ese lugar, desde esa alineación profunda, la realidad deja de ser un escenario amenazante y se convierte en un campo fértil donde puedes crear con propósito, con claridad y con amor. La mente humana, condicionada desde su nacimiento a pensar en términos de oposición, ha aprendido a dividir la experiencia en pares aparentemente irreconciliables: luz y oscuridad, bien y mal, éxito y fracaso, amor y odio. Esta fragmentación interna se ha reflejado en la forma en que construimos nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras ideas de nosotros mismos. Pero esta dualidad, que parece tan natural, no es más que una percepción limitada de una verdad más profunda. Porque en el universo no existen los opuestos en lucha eterna, sino gradaciones de una misma energía expresándose con distintos matices. Esta comprensión, que ha sido el corazón de múltiples tradiciones espirituales y escuelas de sabiduría ancestral, encuentra en el Kybalion su expresión clara a través del cuarto principio hermético: la polaridad. El principio de polaridad enseña que todo es dual, pero que los opuestos no son contradictorios, sino complementarios. No hay separación absoluta entre una emoción y su contraria, entre un pensamiento elevado y uno denso. Lo que llamamos opuestos son, en verdad, los dos extremos de un mismo eje. La luz y la oscuridad son grados de luminosidad. El frío y el calor son grados de temperatura. El amor y el odio son expresiones de la misma fuerza relacional vibrando en frecuencias diferentes. Comprender esto es comenzar a salir de la prisión de los extremos, es dejar de reaccionar ante la vida como si cada experiencia te obligara a tomar partido y empezar a habitar un punto de poder que no niega los polos, sino que los integra. Cuando uno se encuentra atrapado entre emociones extremas, oscilando de un lado a otro sin descanso, es porque ha olvidado su centro. Ha olvidado que puede moverse conscientemente a lo largo del eje de sus emociones, sin necesidad de ser arrastrado por ellas. Porque el coraje no está ausente en el miedo, sino que es una de sus formas transformadas. La tristeza no es enemiga de la alegría, es su antesala profunda cuando se sabe escuchar. La conciencia que comprende la polaridad no rechaza la emoción incómoda, sino que la observa, la contiene y la redirige hacia su opuesto sin forzarla. Eso no es control emocional, es alquimia interna. Este principio también revela por qué el mundo insiste tanto en polarizarte. Los medios, la política, las narrativas culturales operan constantemente sobre el eje de los opuestos, izquierda y derecha, nosotros y ellos, buenos y malos. Es un truco antiguo pero efectivo. Cuanto más te identificas con uno de los polos, más ciego te vuelves al otro, más reactivo te vuelves, más predecible. Y la previsibilidad emocional es el terreno fértil de la manipulación. Cuando vives saltando entre extremos, pierdes el poder de crear desde el centro, porque te conviertes en una consecuencia del vaivén emocional colectivo. El verdadero buscador, el que ha comenzado a recordar quién es, no toma partido en la guerra de los polos. Aprende a ver ambos lados del espectro, los reconoce dentro de sí y elige desde una conciencia que trasciende la reacción. No porque se desentienda del mundo, sino porque entiende que todo extremo sin integración es una distorsión. La polaridad no es un obstáculo, es una herramienta. Te muestra la gama completa de lo que puedes sentir, pensar y ser,
y te invita a moverte con libertad entre esas expresiones sin quedar atrapado en ninguna. Ahora bien, si la polaridad representa los extremos de la experiencia, el quinto principio hermético, el ritmo, representa el movimiento inevitable entre esos extremos, porque todo en el universo fluye y refluye, todo sube y baja, todo avanza y luego se repliega. Este principio enseña que hay un pulso profundo en la existencia, un péndulo invisible que oscila constantemente entre los polos, y que este vaivén no solo afecta al universo exterior, sino también al interior. Tus estados de ánimo, tu claridad mental, tu energía vital, todo obedece al ritmo. Y cuando no conoces esta ley, cuando crees que deberías estar siempre en un mismo estado, te frustras, sufres, te exiges y entras en lucha con un movimiento que es natural. La sociedad ha condicionado a las personas a glorificar un único estado, el alto. Se premia la productividad, la alegría constante, la motivación sin interrupciones, el entusiasmo perpetuo, y al mismo tiempo se castiga o se patologiza el descenso, el cansancio, la duda, la pausa, la necesidad de recogimiento. Se nos ha enseñado a perseguir un ideal lineal cuando la vida es cíclica, y así, cada vez que el péndulo desciende, creemos que hemos fallado. Nos culpamos, nos exigimos, nos resistimos. Pero resistir el ritmo es resistir la vida, y en esa resistencia es donde nace el sufrimiento. La clave está en comprender que el péndulo siempre va a moverse, pero que tú no estás obligado a moverte con él. Esta es la enseñanza de la neutralización. No se trata de evitar la oscilación, sino de no dejarte arrastrar por ella. Puedes observar el vaivén emocional, energético o mental sin perder tu centro. Puedes permitir que los días de claridad lleguen y se vayan sin identificarte con ellos, del mismo modo que puedes atravesar los momentos oscuros sin creer que serán eternos, porque ambos son parte del ritmo, pero ninguno te define. Cuando aprendes a moverte con el ritmo sin ser gobernado por él, la vida deja de sentirse como una serie de montañas rusas emocionales. Comienzas a encontrar un eje interno que te sostiene, una serenidad que no depende de lo que ocurre afuera. Y desde ese lugar puedes crear con mayor claridad, tomar decisiones más alineadas y sostener tu energía sin agotarte. No se trata de evadir los ciclos, sino de habitarlos con sabiduría. El ritmo es como el oleaje del mar. Puedes dejar que te revuelque o puedes aprender a surfearlo. Este principio también revela cómo los sistemas externos han aprendido a manipular el ritmo humano. Nos empujan a ciclos de consumo, agotamiento, recompensa y frustración, repitiendo patrones que alimentan una dependencia constante del estímulo externo. El marketing, la política, incluso el entretenimiento están diseñados para mantenernos oscilando entre la euforia y el vacío, entre el deseo y la insatisfacción. Y cuanto más nos dejamos llevar por ese péndulo inducido, más perdemos la capacidad de escuchar nuestro propio ritmo interior, porque cada ser humano tiene un pulso único, un ciclo sagrado que necesita ser honrado, y solo en la quietud, en la pausa consciente, puede escucharse. Volver al ritmo interior es un acto de reconexión con la sabiduría del cuerpo, de la emoción, del alma. Es permitirte detenerte cuando lo necesites, avanzar cuando lo sientas y no cuando te lo impongan. Es respetar tus estaciones internas, tus fases lunares, tus procesos personales, no para aislarte del mundo, sino para participar en él desde un lugar más auténtico. Porque cuando vives alineado con tu ritmo, dejas de necesitar validación externa, dejas de correr para alcanzar un ideal que no es tuyo y comienzas a caminar al paso de tu verdad. Así como el principio de polaridad nos enseña a integrar los extremos, el principio de ritmo nos enseña a fluir entre ellos. Ambos nos invitan a salir de la rigidez, del pensamiento binario, de la lucha interna.
Nos recuerdan que el universo no es un campo de batalla entre opuestos, sino una danza armónica donde cada experiencia tiene su lugar, su momento, su propósito. Y cuando esa danza se vuelve consciente, la vida adquiere una profundidad que va más allá de las palabras. Comprender estos principios no es solo acumular conocimiento, es cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Es dejar de resistirte al miedo y aprender a transformarlo en coraje. Es dejar de luchar contra la tristeza y aprender a convertirla en introspección. Es dejar de temer los ciclos bajos y comenzar a aprovecharlos como espacios de renovación. Porque el ritmo no es un castigo, es una herramienta. Y la polaridad no es una amenaza, es una guía. Ambas, en su fusión, te muestran cómo moverte en un universo vibrante sin perder tu centro, sin olvidar quién eres. En un mundo donde el azar es presentado como el gran regente de la existencia, la mayoría de las personas transita la vida con una sensación de incertidumbre constante. Se aferran a la idea de la suerte o del destino como únicas explicaciones posibles a sus triunfos y fracasos. Esta visión no solo es limitante, sino profundamente falsa, porque nada en el universo ocurre sin una razón. Todo efecto tiene una causa, toda causa genera inevitablemente un efecto. Esta es una de las leyes más poderosas de la creación y el Kybalion la presenta como el sexto principio hermético, aquel que desenmascara la ilusión del caos y devuelve al ser humano su verdadero lugar. El de Ko, creador consciente de su experiencia. El principio de causa y efecto revela que lo que llamamos realidad es el resultado preciso y ordenado de una cadena de decisiones, emociones, pensamientos y acciones que juntas configuran el patrón vibratorio que proyectamos al campo. Esto significa que nada es aleatorio, que cada circunstancia que vivimos, por más pequeña o compleja que parezca, es la manifestación directa de una causa previa, aunque esa causa no siempre esté al alcance de nuestra memoria o conciencia. Y al comprender esta ley, se desploma la noción de victimismo que ha sido inculcada durante generaciones. Porque cuando entiendes que estás en el centro del sistema causal, ya no puedes seguir culpando al mundo, a los demás o al destino por lo que experimentas. Debes mirarte con valentía y hacerte responsable de lo que estás generando con tu energía. Pero esta responsabilidad no es una carga, como muchos temen, es liberación pura. Porque si tú eres la causa, entonces también puedes transformar el efecto. Si lo que hoy te rodea no te gusta, no necesitas pelear con él ni destruirlo, simplemente necesitas volver a la raíz que lo creó. No se trata de culparte por tus experiencias pasadas, sino de entender que muchas de esas causas fueron sembradas en momentos de inconsciencia, programadas en la infancia, heredadas del entorno, reforzadas por sistemas que nunca te enseñaron a observarte desde adentro. La vida, en ese sentido, no te castiga, simplemente refleja. Y lo que refleja es la frecuencia en la que estás operando de forma habitual, lo sepas o no. La mayoría de las personas vive atrapada en una cadena de reacciones. Algo sucede, alguien dice algo, un evento externo detona una emoción, y esa emoción dirige una respuesta automática. Así se construyen los bucles, acción, reacción, sin espacio para la conciencia. Pero reaccionar no es lo mismo que responder. La reacción es instinto condicionado, la respuesta es elección consciente, y es en ese pequeño espacio entre estímulo y decisión donde habita la libertad. El principio de causa y efecto te invita a expandir ese espacio, a vivir desde la intención, no desde el reflejo condicionado. No viniste a este mundo a ser un efecto de todo lo que te sucede. Viniste a recordar que puedes elegir la causa.
Este principio también pone en evidencia por qué la transformación real nunca ocurre cuando te enfocas únicamente en los síntomas. Si tu vida está en desequilibrio, si tu salud, tus relaciones, tu abundancia o tu paz interior están fragmentadas, no basta con querer resultados distintos. Tienes que ir al origen, a ese lugar donde se gestó la causa, donde la frecuencia comenzó a vibrar en incoherencia. Y para llegar a ese origen, necesitas mirar hacia adentro con total honestidad. Necesitas indagar en tus patrones repetidos, en tus pensamientos automáticos, en las emociones que sueles evitar, en las decisiones que tomas por miedo y no por alineación. Este proceso no es sencillo, pero es transformador, porque en la medida en que reconoces las causas que has estado sosteniendo de forma inconsciente, comienzas a elegir de nuevo. Comienzas a sembrar nuevas causas con una energía distinta, más clara, más coherente, más tuya. Y entonces el campo responde. No de inmediato, porque la ley también respeta los ritmos, pero responde con precisión. Porque el universo no entrega lo que deseas desde el deseo mental, sino lo que eres en tu vibración. Tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y tu energía deben hablar el mismo idioma si deseas un cambio real. La coherencia no es un ideal espiritual, es la clave del principio de causa y efecto. También es importante entender que muchas de nuestras causas más profundas no fueron elegidas de forma consciente. Fueron impresas en nuestro sistema desde la infancia, incluso desde antes de nacer. Vivencias tempranas, traumas, repeticiones familiares, historias culturales y colectivas, todo ello configura un mapa interno que luego proyectamos sin darnos cuenta. Por eso la sanación no es opcional, porque hasta que no observes y transformes esas causas inconscientes, seguirás generando los mismos efectos disfrazados de distintas formas. No importa cuántas veces cambies de pareja, de trabajo o de ciudad. Si la causa no cambia, el resultado será el mismo con distinto rostro. Y esto nos lleva a una verdad que puede incomodar, pero que también es profundamente empoderadora. Tú estás creando tu vida constantemente, lo sepas o no. O eres la causa, o eres el canal por el que otra causa se manifiesta. Si no estás decidiendo tus pensamientos, tu entorno lo hará por ti. Si no estás eligiendo tus emociones, los medios, las redes, las historias ajenas, las implantarán en ti. No hay neutralidad en un universo energético. O vibras desde la conciencia o vibras desde la programación. O vives por diseño o vives por defecto. Y no hay un tercero en esa ecuación. El principio de causa y efecto también tiene un poder práctico que transforma por completo la manera en que te relacionas con el tiempo. Porque si entiendes que lo que siembras hoy dará fruto en el mañana, ya no necesitas resultados inmediatos para sentirte validado. Puedes actuar desde la confianza profunda en que el campo responde con fidelidad a lo que emites. Ya no persigues resultados, los atraes. Ya no exiges garantías, vibras con la certeza. El presente se vuelve el espacio sagrado donde eliges causas nuevas, sembradas con intención, regadas con coherencia y sostenidas con paciencia. Y no menos importante es el hecho de que este principio te devuelve la visión integral del ser humano. Ya no te ves como un ente aislado, pasivo, a merced de lo que ocurre, sino como una fuente generadora. Y esa fuente está en constante interacción con todas las demás. Tus elecciones no solo crean tu vida, sino que impactan el campo colectivo. La energía que proyectas influye en los que te rodean, en tus vínculos, en tus espacios, incluso en personas que no conoces. No eres un punto perdido en el universo. Eres un nodo vibrante en una red de causas y efectos que construyen momento a momento la experiencia global de la conciencia. Y tal vez este sea el aspecto más silenciado del principio.
su poder para desmantelar los sistemas que necesitan que creas que no tienes poder. Porque si todos supieran que pueden generar su realidad desde dentro, que no necesitan intermediarios para transformar su vida, que su frecuencia es la arquitecta de su camino, entonces los modelos de control dejarían de tener sentido. No podría ser manipulado por el miedo, ni esclavizado por la escasez, ni condicionado por narrativas ajenas. Serías soberano, y eso no conviene a quienes lucran con la dependencia. Por eso, este principio ha sido ocultado, disfrazado, distorsionado. Lo han convertido en superstición, lo han relegado a lo esotérico, lo han reemplazado con dogmas que refuerzan la culpa o la pasividad. Pero sigue ahí, latiendo en lo profundo, esperando ser recordado. Porque no puede ser destruido, solo ignorado. Y cuando despiertas a él, cuando eliges vivir como causa, algo cambia para siempre. Ya no puedes volver atrás, ya no puedes hacerte el distraído. Te vuelves responsable, sí, pero también libre. La vida no es una serie de accidentes, es una danza de efectos nacidos de causas invisibles. Y tú, si así lo decides, puedes ser el compositor de esa danza. Puedes elegir con qué energía entrar al campo, con qué pensamiento nutrir tu mente, con qué emoción vibrar. No para tener el control absoluto, sino para moverte en armonía con las leyes que rigen todo lo que es. No para manipular la realidad, sino para ser parte consciente de su creación. Y cuando eso ocurre, cuando vives desde la causa, la vida ya no te sucede. Se convierte en una extensión de tu ser más profundo. Después de haber comprendido que todo es mente, que lo interno se refleja en lo externo, que la vibración sostiene la realidad, que los opuestos son uno solo en distinto grado y que todo en la vida responde a causas invisibles sembradas en el campo, surge una última verdad que termina de completar el mapa de la existencia, la de que la creación misma opera a través de un principio dual sagrado, una fuerza que sostiene todo proceso de manifestación y que vive también dentro de cada uno de nosotros. Esta es la ley del género, el séptimo y último principio hermético, y lejos de referirse a cuestiones biológicas o sociales, apunta a una verdad energética que subyace en cada movimiento de la realidad. Todo contiene tanto el principio masculino como el principio femenino, y es su armonía la que genera vida, expansión y equilibrio en todos los planos. Durante siglos, el conocimiento de esta dualidad creadora fue monopolizado, tergiversado o reducido a una interpretación superficial basada en los cuerpos y los roles impuestos por la cultura. Pero el Kybalion no habla de género en términos de sexo, habla de fuerzas universales que se entrelazan en cada manifestación. La energía masculina representa el impulso, la lógica, la dirección, la decisión y el enfoque. Es la flecha que avanza, el pensamiento que estructura, la acción que sostiene. La energía femenina, en cambio, es la receptividad, la intuición, la creatividad, la contención y la sensibilidad. Es el vacío que permite, el espacio que nutre, la emoción que conecta. Ambas son indispensables. Ambas, en equilibrio, permiten que algo nuevo nazca. Cada idea que has tenido, cada proyecto que ha tomado forma en tu vida, ha sido concebido gracias a la unión de estas dos energías. La inspiración, que llega desde lo sutil, pertenece al campo femenino. La ejecución, que la organiza y la plasma en el plano físico, corresponde al masculino. El pensamiento da la semilla, la emoción la fecunda, y de esa danza surge toda creación auténtica. El problema surge cuando estas fuerzas no están armonizadas, cuando una domina o suprime a la otra. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en nuestra cultura por generaciones. Vivimos en un mundo hiperestimulado por la energía masculina distorsionada, esa que glorifica el hacer constante, la productividad sin pausa,
la lógica desconectada de la emoción, la acción sin contemplación. Desde la educación hasta el trabajo, desde la espiritualidad hasta el liderazgo, todo ha sido estructurado en torno a esta polaridad hipertrofiada que premia el control, el esfuerzo y la dirección, pero que desprecia lo suave, lo receptivo, lo sensible, lo introspectivo. Se nos ha enseñado que detenerse es fracasar, que sentir es debilidad, que necesitar es vergonzoso. Y así, miles de personas caminan por la vida con el sistema energético completamente desbalanceado. Actúan sin propósito, insisten sin escuchar, avanzan sin preguntarse hacia dónde. Y eso agota, eso rompe, eso desconecta. Por otro lado, quienes viven atrapados en la energía femenina herida también cargan una distorsión. Se vuelven pasivos, inseguros, dependientes, incapaces de sostener límites o decisiones. Se ahogan en la emoción sin traducirla en acción. Esperan que las cosas cambien sin intervenir. Y ese estado tampoco permite la manifestación verdadera, porque el universo necesita tanto el contenedor como el contenido, tanto la dirección como la entrega. El desequilibrio energético no solo frustra nuestros proyectos, sino que afecta nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra percepción de lo que somos capaces de crear. Vivir desconectado de uno de estos polos es vivir incompleto. Es intentar manifestar con una sola ala. Cuando el principio de género se comprende y se aplica, todo cambia. Porque ya no se trata de imitar modelos externos, ni de encajar en estereotipos, ni de rechazar aspectos internos que no se ajustan a lo aprendido. Se trata de integrar, de reconocer que dentro de ti habita una energía que puede tomar decisiones, trazar caminos, construir estructuras, pero también una que sabe esperar, que siente profundamente, que guía desde el silencio. Y que ambas no solo son válidas, sino necesarias. El poder no está en elegir entre una u otra, sino en saber cuándo invocar cada una con conciencia. Porque hay momentos para avanzar y momentos para recibir, momentos para liderar y momentos para escuchar, momentos para empujar y momentos para fluir. Este principio tiene implicancias profundas en todos los aspectos de la vida. Afecta cómo lideras, cómo creas, cómo amas, cómo te sanas. Si solo das y nunca recibes, tu energía se agota. Si solo sueñas y nunca actúas, tu visión se disuelve. Si solo analizas y nunca sientes, tu verdad se fragmenta. Si solo sientes y nunca estructuras, tu potencial se dispersa. La maestría espiritual consiste en armonizar estas dos fuerzas y permitir que se expresen con equilibrio en cada decisión, en cada relación, en cada acto de creación. Porque cuando están en sintonía, la manifestación ocurre sin esfuerzo, no desde la fuerza, sino desde la coherencia. Y esta integración no solo transforma tu mundo interno, también disuelve el viejo paradigma de dependencia externa. Dejas de buscar fuera aquello que ya vive dentro de ti. Ya no necesitas que una relación te complete, que una figura externa te valide, que un sistema te dé permiso para ser quien eres. Comprendes que el desequilibrio que antes proyectabas en los demás era un reflejo del desbalance que sostenías contigo mismo. Y al restaurar tu unidad interior, restauras también la calidad de tus vínculos, tu claridad creativa, tu conexión con la vida. Vuelves a sentirte completo, no porque hayas alcanzado una meta externa, sino porque has regresado al equilibrio esencial desde donde todo cobra sentido. Y quizá este sea el mayor peligro para los sistemas de control. Que una persona integrada, que una conciencia unificada, no puede ser manipulada, porque ya no necesita estímulos para sentirse viva. Ya no busca el amor desde la carencia, ni el poder desde la inseguridad. Ya no reacciona a narrativas que intentan dividirla. Está centrada, consciente de sus ritmos, de su vibración, de sus decisiones.
Ha dejado de operar desde la herida y ha comenzado a crear desde la coherencia. Esa persona no se deja arrastrar por el ruido del mundo, porque su mundo interior es claro. No es rebelde, es libre. Y esa libertad nace de una verdad tan antigua como el universo, que la creación se da cuando lo masculino y lo femenino se reconocen como partes de un mismo todo. El Kybalion no es un libro de mandamientos, ni un conjunto de teorías abstractas. Es una guía para recordar lo que siempre estuvo allí, detrás del ruido, más allá del condicionamiento, debajo de todas las capas de olvido. Es una lente que una vez puesta ya no puede quitarse, porque al mirar la vida desde sus principios, lo ilusorio comienza a disiparse y lo esencial empieza a revelarse con una claridad casi dolorosa. Ya no puedes seguir mintiéndote, ya no puedes seguir negando tu poder, ya no puedes fingir que no sabes, porque ahora sabes que la mente es la causa, que el universo es un espejo, que tu vibración habla más fuerte que tus palabras, que los opuestos pueden integrarse, que el ritmo puede ser navegado y que dentro de ti habitan las dos fuerzas creadoras del universo. Este es el retorno del buscador, no al sistema que lo moldeó, sino a sí mismo. No para volverse alguien nuevo, sino para recordar lo que siempre fue, un fractal del todo, una chispa del infinito, una conciencia que vino no a someterse a la Matrix, sino a dominarla con sabiduría. Y dominarla no es escapar del mundo, sino habitarlo desde un lugar de integridad, desde una comprensión profunda de las leyes que lo sostienen. Porque una vez que vives alineado con esos principios, ya no necesitas controlar la vida. Solo necesitas fluir con ella, como un río que conoce su curso, como un sol que no necesita permiso para brillar. El conocimiento sin acción es solo ornamento espiritual, pero el conocimiento vivido, encarnado, integrado en cada pensamiento, emoción y elección, se convierte en poder silencioso, en claridad que no necesita imponerse, en verdad que no necesita ser creída, porque simplemente se siente. Y desde ahí, desde esa presencia nueva, el mundo se transforma. No porque haya cambiado afuera, sino porque ahora lo habitas con otros ojos. Porque ya no reaccionas, creas, porque ya no persigues, vibras, porque ya no te fragmentas, recuerdas que siempre has sido parte de una danza sagrada, recuerdas que tu mente no es tu enemiga, es tu instrumento, que tu energía no es una carga, es tu voz, que tu vida no es azar, es diseño, y que tú, en lo más íntimo de tu ser, siempre fuiste el diseñador. Si esta sabiduría resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando los misterios que transforman la conciencia. Comparte en los comentarios qué principio del Kybalion tocó más tu interior. Y si sientes que este fue un despertar, el siguiente video será una expansión. Nos vemos ahí.